Muy buenos días. Qué gusto poder acercarme a ustedes a través de esta vía. Ya, entre comillas, acostumbrándonos a esta forma de hacer iglesia y también a esta forma de compartir palabras del Señor. Es mi deseo poder compartir palabras del Señor. El título de la reflexión de hoy es Del discernimiento a la estrategia y de la estrategia a la acción. Suena como tremendo el título. Y para esta reflexión me estoy basando en una parte de la historia de José que aparece en el capítulo 41 en el libro de Génesis. Esta historia de José es muy conocida, tan conocida que hay empresas fílmicas que han hecho megaproducciones con esta historia, incluyendo Disney. Y hay varios elementos de esta historia que me llevaron a acercarme para poder tener o para poder hilar la reflexión del día de hoy. Primero, el domingo pasado, Phil nos animó a pedir a Dios la capacidad de percibir con claridad en este tiempo de pandemia. A propósito, ¿cómo les ha ido con el desafío que asumimos el domingo pasado de pedir a Dios claridad para percibir este tiempo? La historia de José es un ejemplo de una capacidad perceptiva excepcional. El contexto. Si bien el contexto de José está distante a más de 3.900 años aproximadamente del nuestro, tiene elementos muy parecidos como el confinamiento, la ansiedad de algunos de los protagonistas, el riesgo ante una amenaza de hambruna global, la incapacidad en el gobierno de los comités de expertos para entender lo que viene, y pareciera que además Dios está ausente del contexto de José. José fue un joven israelita que siendo adolescente fue secuestrado por sus hermanos y vendido a traficantes de esclavos. En Egipto, José fue vendido como esclavo y en un momento es injustamente acusado por una falta que nunca cometió y terminó en la cárcel, en un confinamiento que al momento del relato ya lleva aproximadamente 2 años. Desde la cárcel, la Biblia cambia el foco. En el libro de Génesis, antes del capítulo 41, José está en la cárcel, pero ahora el foco se afina en lo que está pasando en el palacio de Faraón. Están sucediendo cosas muy extrañas ese día en el palacio. Faraón está muy ansioso, pues tuvo una noche pésima por haber tenido 2 sueños distintos a aquellos sueños comunes y corrientes. Y son sueños que afectaron su ánimo y su intuición parece que le está avisando que estos sueños significan algo que es muy relevante para él. Faraón mandó a llamar a su comité de expertos, todos los magos y a los sabios de Egipto. Y cuando el faraón les contó sus sueños, ninguno de ellos pudo decirle lo que esos sueños significaban. Ahora, que el comité de expertos de Faraón no ha podido interpretar su sueño, ¿qué hacer para calmar la ansiedad del mandatario? Imaginemos su genio y el ambiente que se está dando en el palacio. Y qué interesante, por otro lado, que estos sueños produjeran tanta incomodidad y obsesividad de Faraón para interpretarlos. Finalmente, aparece un funcionario de Faraón, alguien que hacía poco había sido absuelto de una falta y que había estado en la misma cárcel donde estuvo José. Se acerca al faraón y le dice que en la cárcel conoció a un joven hebreo y que él podría interpretar el sueño de Faraón. Pues cuando él y un colega que estaba preso ambos tuvieron sueños, José interpretó y pronosticó lo que iba a sucederles. Y todo sucedió exactamente como José lo dijo. El faraón mandó llamar a José de inmediato y enseguida lo trajeron de la cárcel. Después de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón. Entonces el faraón le dijo: anoche tuve un sueño y nadie aquí puede decirme lo que significa.
pero me enteré de que cuando tú oyes un sueño puedes interpretarlo. No está en mis manos el poder para hacerlo, respondió José, pero Dios puede decirle lo que su sueño significa y darle tranquilidad. Faraón, al inducir a José que interprete su sueño, apela a una capacidad intrínseca en José. José de inmediato aclara las cosas. No está en mis manos el poder hacerlo. Es Dios quien puede decirle lo que su sueño significa y más aún, darle tranquilidad. Vamos al sueño. Entonces el faraón le contó su sueño a José y le dice así: en mi sueño yo estaba de pie a la orilla del río Nilo y vi 7 vacas gordas y sanas que salían del río y comenzaban a pastar entre los juncos. Luego vi 7 vacas flacas y raquíticas con aspecto enfermizo que salían después de las primeras. Jamás había visto unos animales tan lamentables en toda la tierra de Egipto. Entonces esas vacas flacas y raquíticas se comieron a las 7 vacas gordas, pero nadie lo hubiera creído, porque después seguían siendo tan flacas y raquíticas como antes. Luego me desperté. En mi sueño también vi 7 espigas llenas de grano, robustas y hermosas que crecían de un solo tallo. Después aparecieron otras 7 espigas de grano, pero estaban infestadas, resecas y marchitadas por el viento oriental. Entonces las espigas secas se tragaron a las 7 espigas robustas. Les conté esos sueños a los magos, pero ninguno pudo decirme lo que significan. De estos sueños, el primero es el más recordado y es común referirse a los tiempos económicos malos como el tiempo de las vacas flacas. Pero los que ya conocemos la historia, este sueño nos resulta conocido. Sin embargo, es tan extraño. Pero hay varios símbolos que son relevantes, como el río Nilo, elementos clave en la alimentación de aquel entonces, como el trigo y la ganadería. Y seguramente sería por eso que Faraón estaba tan inquieto. Bueno, para no seguir especulando, vamos a la interpretación. ¿Cómo fue que José interpretó este sueño? José respondió: ambos sueños del faraón significan lo mismo. Dios le da a conocer de antemano al faraón lo que está por hacer. Las 7 vacas sanas y las 7 espigas robustas representan 7 años de prosperidad. Las 7 vacas flacas y raquíticas que salieron después y las 7 espigas resecas y marchitadas por el viento oriental representan 7 años de hambre. Esto sucederá tal como lo he descrito, pues Dios ha revelado de antemano al faraón lo que está por hacer. Los próximos 7 años serán un periodo de gran prosperidad en toda la tierra de Egipto. Pero después llegarán 7 años de un hambre tan intensa que hará olvidar toda esa prosperidad de Egipto. El hambre destruirá la tierra. La hambruna será tan grave que borrará hasta el recuerdo de los años buenos. El haber tenido 2 sueños similares significa que esos acontecimientos fueron decretados por Dios y Él hará que ocurran pronto. Dios ha revelado de antemano, por intermedio de José, lo que sucederá. Si bien habrá una bonanza, viene un periodo en que el hambre destruirá la tierra. Qué fuerte es oír reiteradamente la palabra hambre, y el sueño hace ver que si el hambre llegará, será tan fuerte que nadie podrá recordar la época de las vacas gordas. Todo ocurrirá de acuerdo a lo descrito por José, pues es un decreto de Dios. Esa es la realidad, ese es el diagnóstico, y por otro lado, qué seguridad la de José. Pero José no solo interpretó lo que está por venir y hasta ahí llegó. José, lleno del Espíritu de Dios, también compartió una estrategia. A José no se le pidió la estrategia, solo la interpretación del sueño. Pero José, con su autoridad de intérprete lleno del Espíritu de Dios, compartió también una estrategia. Y le dice a Faraón: por lo tanto, el faraón debería encontrar a un hombre inteligente y sabio y ponerlo a cargo de toda la tierra de Egipto. Después el faraón debería nombrar supervisores de la tierra,
a fin de que almacenen una quinta parte de las cosechas durante los 7 años buenos. Haga que ellos reúnan toda la producción de alimentos en los años buenos que vienen y la lleven a los graneros de Faraón. Almacene bien el grano y vigílelo para que haya alimento en las ciudades. De esa manera habrá suficiente para comer cuando lleguen los 7 años de hambre sobre la tierra de Egipto. De lo contrario, el hambre destruirá la tierra. La estrategia de José requiere del liderazgo de alguien que disponga de inteligencia y sabiduría, alguien que sepa armar y conducir una estructura práctica para impulsar un plan de ahorro y vigilancia para administrar la abundancia y para administrar la escasez. La estrategia es tan categórica que pone en jaque a Faraón. Si Faraón la aplica, Egipto no pasará hambre en la crisis. Y si no la aplica, el hambre destruirá la tierra. ¡Qué interesante! El hambre sí o sí llegará, pero la nación egipcia recibe una alternativa para estar preparada. Quiero compartir algunas reflexiones de aplicación. La primera aplicación que quiero compartir con ustedes tiene que ver con el hambre. En el relato leíamos que el hambre puede destruir la tierra. Y nos resulta tan lejano leer estos veredictos divinos que se dieron 3.900 años atrás, en una época en donde no habían organizaciones internacionales como la OMS, la FAO o universidades prestigiosas que se dedican a estudiar cuáles son las señales de los tiempos en materia de hambre, en materia de crecimiento económico, etc. Tampoco existían los estadísticos, ni los satélites o los economistas. La forma de tomar las decisiones en aquella época eran un poco diferentes. Discernir es la habilidad divina con la que contaba José. Una habilidad que implica también tener estrategia para enfrentar los tiempos difíciles, en donde, por ejemplo, en el tiempo que hoy nos toca vivir, tenemos la amenaza, además del riesgo de enfermedad, amenaza de hambre e inestabilidad social. Creo que a veces nos resulta más fácil pedirle a Dios que cambie el curso de los tiempos, y si Dios no quiere hacerlo, recordemos que Él es soberano, pero hay una gran diferencia. Dios tiene a su pueblo que puede hacer algo diferente en los tiempos difíciles. Discernir y elaborar estrategias. Días atrás, el representante de la FAO para Latinoamérica y el Caribe advirtió que el hambre crece en América Latina a niveles escalofriantes. Hoy hay aproximadamente 47 millones de personas que están pasando hambre en América Latina. Y se estima que el año 2030 habrán 67 millones. En consecuencia, habrá un aumento de 20 millones de personas con hambre producto de la crisis que el mundo está viviendo hoy. ¿Necesitamos tener más ideas o ya tenemos un cuadro de la realidad suficiente como para pensar y asumir estrategias en lo concerniente a nuestra economía familiar, a nuestros negocios, a nuestras pensiones, nuestro país? ¿Sabemos qué hacer en este tiempo de incertidumbre? En donde nos ha tocado convivir entre las amenazas de crisis económica y crisis social interna y crisis social global. ¿Estás ansioso o ansiosa? Te advierto que la ansiedad de Faraón no fue tan enfermiza, pues lo obsesionó hasta llegar a respuestas. Creo que el hambre, por descarnado que parezca, debe ser objeto de reflexión, un tema a discernir en estos días, y en consecuencia debemos tomar medidas respecto a cómo estar preparados para eventuales periodos de hambre. La segunda reflexión es que Dios es soberano. En los relatos de la historia de sufrimiento de José como despreciado de sus hermanos, secuestrado, vendido como esclavo, injustamente sentenciado, olvidado por amigos como este copero, cuesta ver y creer que Dios está al control de todo. La historia global en la vida de José nos dice que sí, Dios estaba al control de todo. Y me sorprende ver a un José que en los peores momentos de su vida siguió siendo fiel a Dios.
Hasta antes de esta historia, la espiritualidad de José fue su fidelidad al Señor. En el diálogo de José con Faraón descubrimos que José no tiene vergüenza ni temor en confesar que es su Dios quien puede interpretar los tiempos. Y Él es quien puede comunicarlos a los suyos. José advirtió a Faraón que Dios está por sobre el curso de la historia y hoy nos encontramos frente a un veredicto. Hambre, un hambre que podría destruir la tierra. No olvidemos a este Dios que se nos va presentando en Génesis. Es el Señor de todo el universo y también el Señor de la historia y el Señor de los tiempos. Es por eso que Él puede interpretar y compartir con sus hijos e hijas la capacidad de discernimiento para que ellos armen sus estrategias. ¿Sabemos cuál es el veredicto de Dios para estos días? Mi tercera aplicación tiene que ver con la espiritualidad de José. Ya compartí un aspecto de la espiritualidad de José, su fidelidad a Dios en las peores circunstancias. Pero en este peregrinaje de fidelidad, José mantuvo una relación estrecha con Dios, o mejor dicho, Dios mantuvo una relación fiel con José. Pese a los momentos difíciles que tuvo que vivir, Dios se hizo presente en detalles. Uno de ellos fue que José descubrió en algún momento que Dios lo dotó con una capacidad que en aquellos tiempos era la capacidad de interpretar sueños. Y en este ejercicio supo discernir una estrategia. José, aunque preso, logró discernir el tiempo en el que le tocó vivir, pero también supo hacerse cargo de la responsabilidad que la capacidad de discernir y hacer estrategia conlleva. Miren lo que dice Génesis, los versos 37 al 40 del capítulo 41. Las sugerencias de José fueron bien recibidas por el faraón y sus funcionarios. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios, ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Así que el faraón dijo a José, como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. Faraón reconoció en José a un hombre lleno del Espíritu Santo. Este concepto del Espíritu es la segunda vez que aparece en Génesis, haciendo referencia al Espíritu Creador que desde el caos ordena el universo. Este Espíritu desea llenarnos, pero no necesariamente para una espiritualidad litúrgica, sino para poner las cosas en su lugar, para movilizar a su pueblo a cumplir el propósito de Dios y para que la tierra cumpla su propósito. Pensar en hambre, pensar en estrategias que rompan el curso del avance del hambre, es también espiritualidad. La crisis sanitaria, la crisis económica y social requieren de la aparición de personas con discernimiento, con estrategias y con la disposición a hacerse cargo de proyectos o programas del Estado, quizás de manera privada o a nivel de servicios o emprendimientos, pero con un distintivo particular, llenos del Espíritu de Dios. La intervención de ideólogos con críticas sin propuestas o la de charlatanes que promueven una espiritualidad sin discernimiento, menos estrategia ni compromiso, son causantes también de los problemas que hoy tenemos. A lo mejor varios de nosotros tenemos que ver con algo de eso. Días atrás participé de una reunión de vecinos del condominio en donde vivo, en donde un grupo importante de vecinos expresamos lo que falta en el condominio, lo que no se ha hecho, lo que debería hacerse. Pero a la hora de preguntar quién quiere participar del comité, nadie quería. Y quizás ese es un ejemplo de lo que está pasando también en nuestro país. La Biblia nos da numerosos efectos del cambio en la historia de la humanidad cuando aparecen personas que han comprendido la vivencia de esta nueva espiritualidad, donde interviene el espíritu creador, ese espíritu que se manifiesta en la justicia, en el bienestar, en la restauración del propósito de la creación. ¿Alguno de nosotros puede jugar un rol clave en la incertidumbre mundial y la amenaza de hambruna, al igual que José en Egipto?
Ser lleno de este Espíritu de Dios que administra y pone orden en el caos es una oferta que nos dejó Jesús. Jesús dijo, pidan, y de su interior ese Espíritu correrá como río de agua viva, un agua torrentosa. Pidan. José jugó un rol parecido al de un sabio economista. Supo discernir, supo prever, supo estructurar una estrategia y asumir el liderazgo de su programa. ¿Cómo? Estando lleno del Espíritu de Dios. ¡Qué desafío, hermanas y hermanos! Este tiempo de crisis requiere de personas con una espiritualidad distinta, una espiritualidad que aparece en el libro de Génesis, una espiritualidad que está llena del Espíritu Creador, del Espíritu de Dios. Vuelvo a recordarles, Jesús dijo, pidan, y de su interior correrán ríos de agua viva. A continuación, quiero invitarles a este tiempo que se ha dado en los últimos servicios dominicales, que estén en un tiempo para meditar con algunas preguntas. En esta oportunidad tengo 2 preguntas y aparecerán en pantalla. ¿Qué situación es la que te causa más ansiedad en este tiempo? La segunda pregunta, ¿quieres sorprenderte con la acción del Espíritu de Dios en este tiempo? Recuérdale a Dios que Jesús te ofreció este privilegio. Creo que ambas preguntas pueden estar muy relacionadas. La ansiedad ante la crisis y, por otro lado, cómo el Señor te puede sorprender de una manera muy particular con su Espíritu en ti. Que el Señor nos bendiga y les animo a tener una rica reflexión en estas 2 preguntas.